Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV, ya en su quinta temporada, más de 250 programas. Es una cifra. Ya tenemos algunos premios que por ahí no le damos difusión, pero es importante, que son caricias que nos hacen al programa, que fue el premio CADIP 2013 el año pasado en la Feria de Salud. Así que, bueno, estamos muy contentos con la repercusión del programa, con las sugerencias que nos hacen. Bueno, nos había quedado pendiente el tratamiento, ya entrando de lleno en el tratamiento farmacológico del tema de la diabetes, así que nuevamente hemos convocado a la doctora Margarita Honfis, que va a estar hablando con Fernando sobre el tema de los medicamentos. Y hay un tema importantísimo, el tema de los medicamentos, que seguramente Fernando se lo va a preguntar, es el tema de cuál de ellos me puede generar el famoso cuco de la diabetes, que es el tema de la hipoglucemia. Así que hablamos, sí. Seguramente vamos a abordar esa problemática. Así que tras un breve corte estará Fernando charlando con la doctora Margarita Honfis. Bueno, después del corte estamos de vuelta con la doctora Margarita Honfis, retomando un tema de un programa previo que es tratamiento de la diabetes. En aquel programa vos empezaste casi como empieza un cardiólogo, ¿no? En el sentido de decir, coma sano, muévase, y bueno, y en vez de tómese la presión, ustedes dicen, vamos a pinchar el dedito, hacemos monitoreo. ¿Cuándo juzga un diabetólogo que eso fracasó? Bueno, hoy en día digamos que cuando las glucemias están elevadas uno agrega una segunda droga, porque desde hace alrededor de 3 o 4 años, tanto la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, como la EAS, la europea, han decidido que el inicio del tratamiento sea siempre dieta, ejercicio, cambio en el estilo de vida y metformina. Quiere decir, de entrada que de inicio hay una primera droga. Hay un cambio que se resistía porque, bueno, cuando el paciente llega, uno le dice, bueno, dieta y ejercicio, y el paciente se va a su casa y capaz que vuelve en 2 años. Este es un problema serio. Entonces, y por otro lado, se sabe que la metformina es una excelente droga antihiperglucemiante que no produce hipoglucemia, que es bastante bien tolerada y que realmente mejora mucho la adherencia al tratamiento porque estamos en la era farmacológica también. Inconscientemente el paciente que está tomando un fármaco no solamente va al médico porque tiene que ir a controlarse, sino porque va a pedir la receta. Bien. Y hay un cambio de actitud en el paciente que va ahí, se controla porque va a tomar también la medicación. Y uno no pierde oportunidades de educación, de diagnóstico, de control de ese paciente.
Entonces creo que tiene un doble efecto. Mejora el control realmente, la asociación de ambas cosas, es decir, de la vida sana más la droga, más el automonitoreo glucémico, que antes se daba solo en el diabético tipo 1 y el pobre diabético tipo 2 quedaba aislado porque le daban una tira anual. Hoy en día, gracias a Dios, con el cambio de la nueva ley, podemos obtener aunque sea 3 controles glucémicos semanales, lo cual es muy importante, porque si se lo ponemos en diferentes momentos, realmente tenemos una idea de cómo está el paciente. Entonces, la droga de elección, obviamente ya la conoce mucha gente, es la metformina. Hay diferentes marcas en el mercado. Obviamente han salido nuevas fórmulas de absorción lenta, como son los XR. Entonces tenemos XR de absorción lenta de 500, de 750, de 1000, todos esos son medicaciones que se absorben más lento y que evitan por ahí lo que antes los pacientes tenían como mayor disconformidad estomacal, intestinal, porque les molestaba, les daba diarrea o les daba dolor abdominal o constipación. Entonces, es una droga en la cual hay que empezar con dosis bajas, muy de a poco, inclusive quizás con medio comprimido. Si a aquellos pacientes que no están acostumbrados a comer verdura, uno le asocia una dosis importante y verdura, no lo toleran porque hacen diarrea con más facilidad. Entonces, recuerden que es una droga que hay que usar en baja dosis, empezar de a poco hasta lograr la dosis máxima, que son alrededor de los 2 gramos día. La metformina en sí, por supuesto, no contraindica el consumo de verdura. No contraindica, obviamente. Pero es una droga que mejora la sensibilidad a la propia insulina, que es lo que hablábamos que estaba mal en los pacientes diabéticos tipo 2. Entonces, al mejorar la sensibilidad, actúa a nivel del receptor de la insulina, mejora todas las actividades metabólicas, disminuye la gluconeogénesis porque actúa fundamentalmente a nivel hepático y entonces tiene un efecto anti-hiperglucemiante. No baja la glucosa como las otras drogas, como la glibenclamida, las sulfonilureas. Entonces, el riesgo de hipoglucemia es muy bajo. Por eso es muy bien tolerada si uno toma el recaudo de empezarlo despacito. Por supuesto que hay un grupo de pacientes que no lo va a tolerar, como todo, en muchas drogas hay. Bueno, en esos pacientes uno puede empezar por ahí con un inhibidor del DPP, es decir, con un incretino mimético, con otra droga que es más moderna. Pero dentro de las drogas, que digamos que, vos sabés que están estos grupos, los que son A, B, B1, es decir, estas drogas que son realmente avaladas porque han pasado los años y se consideran que realmente son de indicación precisa y sin prácticamente contraindicaciones. Las tiene, por supuesto, y muy importantes, que son fundamentalmente la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática y la insuficiencia respiratoria. Por supuesto, con mucho cuidado en aquellos pacientes que tienen colitis ulcerosa, que yo no la daría, aquellos que tienen diverticulitis, que no lo daría, y aquellos que tienen colon irritable, bueno, habría que verlo. Discutirlo individualmente. Pero aquellos que ya tienen previo un problema intestinal, hay que tomarlo con mucho cuidado. Son drogas que se dan en forma diaria y que forman parte de la vida cotidiana del diabético, tipo 2 fundamentalmente. En los tipo 1, cuando ya hay más insulinoresistencia y mucho exceso de insulina, también se está empezando a usar. Digamos que son drogas que tienen muy buen report en la mejoría. Pueden mejorar hasta un punto la hemoglobina glucosilada y realmente no tiene prácticamente, excepto las que dijimos, contraindicación. Sin embargo, la doctora Honfi le debiera recordar, porque me lo recuerda a mí, se los digo como cardiólogo, cuando yo llevo a algún paciente a hacer lo que los cardiólogos llamamos un prequirúrgico, normalmente a uno le dicen, viene el cirujano, coagulograma, electro y riesgo, placas de tórax, pero el diabético tiene que saber que si toma metformina, suspende. 48 horas antes de la cirugía se suspende y 48 horas antes de un estudio de contraste importante también se suspende, porque son drogas que no se metabolizan en el cuerpo, se eliminan en forma activa por el riñón. Entonces todo riesgo de que el riñón no pueda depurar la droga produce el riesgo
de acidosis láctica. Yo no voy a explicar mucho No, porque el paciente no me va a entender. Es una complicación pero es una complicación seria. muy seria que ocurre en aquellos pacientes que tienen órganos con insuficiencia, como los que dije, cardíaco, renal. Pero en aquellos pacientes que por algún evento, un shock séptico porque se operó, se infectó y está en terapia, aumenta el riesgo de la acidosis láctica y es muy grave. Entonces, para evitar esto, recuerden los pacientes que bien tomado, bien indicado y sabiendo cuáles son las contraindicaciones, es una droga noble. Y no tengan miedo si Y hay económica. que suspender, correcto, no tengan miedo si hay que suspender metformina en el caso de una cirugía, porque la cirugía es una situación de estrés para el cuerpo, independientemente de que pueda ser una pavada o no, y en situaciones de estrés el médico se maneja con otras drogas que valen para el estrés. Pasado ese periodo, como bien dijo la doctora Honfi, pasada 48 horas, retomamos nuestra metformina de siempre. Resumiendo entonces, droga de inicio, metformina. Metformina, dieta, ejercicio, cambios en el estilo de vida, metformina. La dosis es individual y es vamos de menor a individual. mayor. Exactamente. Los comprimidos van de 500 en adelante y la mayoría de los pacientes andan muy bien con 2 gramos. Después tenemos un paquete que, como ven en la pantalla, varias drogas. En el primer grupo son las biguanidas, que son la metformina. En la segunda entramos... El paquete queda para después del corte porque me están haciendo señales desesperadamente. Bueno. Así que luego de un breve corte vamos al segundo paquete. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, volvemos del corte de una forma muy poco profesional. La habíamos interrumpido la doctora que retoma aquí el paquete, como dijo ella, de las medicaciones que acompañan a la metformina. Sí, son muchas y bueno, no quiero aburrirlos con muchas cosas médicas, pero quiero que sepan que la droga madre acá fue durante muchos años la metformina y la biguanida.
La biguanida, que se conoce como la metformina desde el año 1922, y las sulfonilureas, que se descubrieron junto con las sulfas. Es decir, antes de la penicilina, que se usaban las sulfas, y se vio que aquellos pacientes con el tratamiento presentaban hipoglucemias. A partir de aquí se estudió muchísimo y tenemos diferentes sulfas o sulfonilureas, porque se agrega el núcleo ureico, con el cual tenemos diferentes tipos de acción. Y ustedes fíjense que acá dice que actúa sobre un receptor específico, tal cual. El receptor específico para la liberación de insulina, ¿cuál es en nuestro caso cuando no usamos sulfas? Es el receptor para el transportador es la glucosa, y entonces el estímulo para la liberación de insulina es la glucosa. Ahora, la sulfonilurea, a través de un receptor muy cercano a donde se libera y entra la insulina, y se libera la insulina, tiene un receptor muy puntual al cual la sulfa se pega. Pero ¿cuál es la diferencia? Libera insulina en forma prolongada. Algunas tienen acción de 8 horas, otras como la clorpropamida, que la tenía de 30 y pico, que ya no se usa. Algunas son de actividad corta, como las meglitinidas. Pero siempre tenemos que recordar que se pega al receptor y actúa en forma permanente. No se detiene. No, entonces tenemos que tener en cuenta que se debe acompañar con comida cada 3 horas para evitar la hipoglucemia. Quiere decir, son drogas excelentes, pero son drogas que producen hipoglucemia, y que el paciente debe saber que no debe olvidar su alimentación y su colación, ¿sí? Y que frente a la actividad física debe colacionar, porque la droga está actuando, ¿sí? Tenemos diferentes potencias, diferentes formas de eliminar, pero bueno, digamos que las que mejor se conoce en el mercado es la glibenclamida, la clásico Euglucón, si ustedes quieren darle un nombre comercial, o el Daonil también se sigue trabajando y usando, pero los que más se utilizan hoy en día son la glibenclamida y la glimepirida. La glimepirida tiene una forma de actuar más lenta, tiene una acción en 24 horas, tiene, digamos, un efecto hipoglucemiante más leve, es decir, no es tan potente como las sulfonilureas, ¿sí? Pero tienen una acción, digamos, más protectora a nivel cardíaco cuando aparece el infarto, sobre todo alrededor del área cardíaca, que no lo tiene la sulfonilurea, no lo tiene la glibenclamida. Y finalmente tenemos que tener en cuenta que hay sulfonilureas que tienen una acción muy cortita, que son las meglitinidas. Estas se toman cuando el paciente come y actúan como las insulinas de acción ultra rápida. Es decir, si el paciente no come, no lo toma. Si el paciente come, lo toma, ¿sí? Entonces, estas son las que se pegan rapidito al receptor y desaparecen. Pero la mayoría de los pacientes no se está comercializando tanto, porque aparecieron drogas muy interesantes en el mercado, como son los sincretinomiméticos. Pero estamos sugiriendo por ahí hasta que el paciente pueda hacer trampa. Comió de más, consume meglitinina. Exactamente, predisponen más a por ahí comer y inmediatamente corregir la hiperglucemia con la droga, por lo cual favorece el aumento de peso. Digamos también que todas las sulfonilureas favorecen el aumento de peso, no así la metformina, que produce un descenso de hasta 2 kilogramos. Entonces, como droga excelente para mejorar la hemoglobina glucosilada y el control glucémico, es espectacular. Es económica también, pero favorece el aumento de peso. Y a través de los años, lo que tenemos con este tipo de drogas es una caída en la producción de insulina. Quiere decir que a nivel del péptido C, que el péptido C es una forma de medir la producción de insulina en el cuerpo, porque es, digamos, el eslabón que une a la cadena A y B de la insulina, y entonces indirectamente mide cuál es reserva insulínica tiene el paciente. Ese 50% de insulina que yo tengo, lo tengo que preservar como si fuera mi tesoro. Entonces, aparecieron drogas nuevas, como son los sincretinomiméticos, que mejoran la hiperglucemia junto con la metformina, no producen hipoglucemia y tiene un plus, digamos, sobre la reserva de célula beta. Disminuye la apoptosis, la muerte de la célula beta, y con el cual en algunos ratones pareciera ser que también aumenta
En humanos no tenemos tanto, pero creemos que estamos de alguna manera demasiado entusiasmados con estas drogas porque nos quitan 2 pesos. Primero, disminuir la reserva insulínica y en segundo, disminuir la hipoglucemia. Pero bueno, la contrapartida es que tenemos drogas que son más nuevas y más caras. Sí. Pero bueno, el médico sabe en qué momento usarlas. Por eso yo hablo de un paquete de drogas que tenemos y todas son válidas. Es dieta, ejercicio, metformina más incretina. Es dieta, ejercicio, metformina más hipoglucemiantes como las sulfonilureas. Es dieta, ejercicio, metformina más tiazolidendionas, que es otro grupo de drogas que actualmente no quiero hablar mucho de estas porque se estuvieron interrumpiendo en la FDA porque hubo problemas a nivel cardíaco, en otros hubo problemas por aumento de cáncer en vejiga. Entonces son drogas que no vamos a hablar mucho porque en el mercado y a nivel académico estamos tratando de no usarlas, digamos, aunque se han usado mucho. Entonces, hasta ahora. Resumiendo hasta acá, y nos queda muy poquitito para hablar de las incretinas, prácticamente es lo mismo que la hipertensión, en el sentido de que cuando uno habla de hipertensión hay alrededor de 7 maneras válidas de iniciar el tratamiento. Y todas son válidas. Acá es más o menos igual mientras uno respete un estilo de vida, incluyendo dieta y ejercicio, metformina y la segunda droga, digamos, abanico amplio y aceptado. Exacto. Y en ese abanico incluyo para darme pie a entrar en insulina, que va a depender mucho de cómo debuta el paciente. La ADA y la EAS han decidido que si el paciente debuta con una hiperglucemia elevada y está muy intoxicado de azúcar y la hemoglobina glucosilada es muy elevada, se puede empezar con insulina. Aunque sea diabetes tipo 2. Aunque sea diabetes tipo 2. Mejora la intoxicación hepática, la intoxicación del páncreas, de la célula beta, y mejora la capacidad secretora de la célula beta. Y entonces el paciente logra un mejor control. Y cuando el paciente mejora la hemoglobina, volvemos a las drogas habituales, orales. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, nos queda poquito para incretinas. En las incretinas estamos hablando de drogas nuevas que actúan sobre todo mejorando la capacidad secretora de la insulina, pero a través del glucagón peptide-like. ¿Y qué es esto? Es una hormona que se secreta a nivel del intestino, que lo secretamos todos, que es glucosa dependiente. ¿Qué significa? Que yo como y espontáneamente mi intestino secreta tanto el glucagón peptide-like como el GIP. Yo voy a hablar de glucagón porque la mayoría de las drogas se refieren a ella. Estas drogas actúan directamente sobre el páncreas y estimulan y favorecen lo que es el primer pico de secreción de insulina. Entonces, es como que restauran el primer pico de insulina que está mal en el paciente diabético tipo 2. Perfecto. Por un lado. Por otro lado, actúan a nivel estomacal, disminuyendo la digestión o retardando la evacuación gástrica, con lo que da al paciente más sensación de saciedad. Entonces, el paciente desde ese punto de vista también mejora. Y un tercer punto importante, disminuye la hiperglucagonemia, que es otra hormona hiperglucemiante que al estar desbalanceada con la insulina está muy alta en el diabético tipo 2. Hasta ahora esos 3 efectos son fenómenos, porque el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Entonces yo estoy disminuyendo la secreción de una hormona que me aumenta el azúcar. Estoy disminuyendo la liberación de alimentos, disminuyo la hiperglucemia postprandial. Y el paciente a su vez, si come mucho, se siente mal. Entonces estas drogas, dicen, me cae mal al estómago. No, usted comió mucho. Lo que no debiera. Y lo que no debiera. Y entonces por eso no lo tolera bien. Y por otro lado restaura de alguna manera porque estimula mucho la secreción de la propia insulina. Perfecto. Y el plus más importante es disminuir la apoptosis, es decir, disminuir la pérdida de la célula beta y, Dios crea que sea así, aumentar la capacidad de mitosis de ese pool de células que quedaron, es decir, mejorar el pool de células beta que tenemos. Pero yo creo que si ya nos quedamos con que no perdemos la célula beta, es maravilloso. Es maravilloso. Bueno, y llegamos hasta acá porque nos están más o menos echando, por ser suaves. Así que bueno, te agradezco tu tiempo, el tiempo robado al consultorio. Y te esperamos en una próxima visita. Como siempre, la doctora abierta a contestar vía Facebook cualquier inquietud que tengan en este sentido. Muchísimas gracias. María. No, por favor, Fernando, cuando quieras, volvemos. Bueno, esperamos que el programa al día de la fecha les haya agradado.
Cualquier duda que surja referida al programa, no tienen más que contactarnos a través del Facebook o contactarse directamente con la doctora Margarita Honfi o a través nuestro. Nosotros le haremos llegar las consultas que ustedes le hayan surgido o las dudas que hayan tenido respecto al programa. Queremos agradecer a nuestros sponsors que hacen posible la realización de este programa, a todos ustedes que también sin la presencia de todos ustedes ahí en el televisor este programa tampoco podría tener sentido. Estamos comprometidos con lo que es la alfabetización sanitaria, es nuestro compromiso desde hace 5 años y seguiremos en ese mismo terreno. Recuerden que el 6 de octubre, ya vayan agendándolo, vamos a hacer nuestra segunda Feria de Salud. Así que va a ser un día sábado porque nos han sugerido que sea un día no laborable, así que va a ser un día sábado, así que ya vayan anotando el día 6 de octubre, sábado 6 de octubre, para la segunda Feria de Salud, donde esta alfabetización sanitaria va a tener un correlato con los especialistas que oportunamente les vamos a transmitir, para que ustedes tengan acceso directo a ellos a través de las charlas que se van a dar ese día. Así que muy buenas tardes y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Que tengan muy buenas semanas. Muy buenas tardes y hasta entonces.